productores y conductores. Telecanal 28 no se hace responsable de los mismos. Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Hablemos de Ciencia, Tecnología y Sociedad. Yo soy Miguel Cabrera y hoy tendremos un tema que va a ser tratado y analizado con mucha profundidad. Se trata de la comprensión lectora y educación digital. Para ello hemos invitado a la doctora Valeria Abuzarra, una experta en estos asuntos de comprensión lectora y de educación digital de Argentina. La doctora Abuzarra es doctora en lingüística por la Universidad de Buenos Aires, doctora honoris causa por la Universidad de Chubut, profesora en la Universidad de Buenos Aires y en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, PLASO, co-directora de la maestría en Neuropsicología Infantil en la Universidad de San Martín, investigadora independiente del CONICET, autora, porque es escritora de varios libros sobre el tema que vamos a tratar hoy. Ella escribió, por ejemplo, uno de los libros que es de su autoría, un test y programa Leer para comprender para la escuela primaria y secundaria. También otra obra que escribió fue una serie titulada Leo que te leo. Eso fue para la editorial Santillana. También escribió La ciencia de la lectura, el desafío de decodificar y comprender textos. También Leer para comprender y aprender. También Leo y comprendo con hilos de palabras. Ella también ha ganado premios. Por ejemplo, es la ganadora del premio de mención de honor. En ese premio se llama Premio Isaías Clase. También otro, ella ahí escribió fue varios libros, 2 libros que le dieron una mención especial en ese premio. Por ejemplo, el libro Neurociencia y Educación y Cerebro y Fisión. Son 2 obras que ella escribió que le valió esa mención en ese premio. También escribió una obra que se llama Mitos y Verdades en la Neurociencia. Ahí recibió un premio también a los mejores de educación de los años 2016 y 2024. En ese mismo año, el 2024, la doctora Valeria Abuzarra logró también, recibió la mención del premio Científicas que Cuentan, porque ella ganó ese premio por su labor, amplia labor, que ha realizado un trabajo brillante como difusora de la ciencia. En este caso, nosotros vamos a tratar y analizar con ella el problema de lo que es la comprensión lectora y la educación digital. Esa comprensión lectora es un tema que nosotros tenemos muchos problemas en el país y por eso es de gran importancia. Cada vez que participamos en la prueba PISA se nota que hay una falla, hay un déficit en cuanto a la comprensión lectora de los estudiantes.
Entonces vamos a ver ahora a la profesora Valeria Abusanra, quien tratará esos temas. Ella estábamos esperándola hacía rato para ver cómo analizamos un tema de tanta importancia. Doctora, buenas tardes. Hola Miguel, buenas tardes a todos y a todas. Para mí es un gusto estar en el programa, en Hablemos de Ciencia, Tecnología y Sociedad. Muchas gracias. Usted sabe que ese tema de la comprensión lectora es de mucha actualidad para los dominicanos, porque aquí uno de los problemas que tenemos en la educación dominicana es la comprensión lectora. El estudiante lee, pero no sabe, no comprende lo que lee, no entiende, no sabe qué ha leído. Entonces, por eso es pertinente su participación hoy en este análisis que vamos a hacer, en este programa de hoy. De todo modo, ¿qué se entiende por comprensión lectora? Es decir, ¿qué nosotros Bien, entendemos en ese aspecto de lo bien. que es la comprensión lectora? A ver, lo primero que me gustaría también agregar a esta introducción, Miguel, es que en Argentina también estamos muy preocupados por los estándares alcanzados por los estudiantes en pruebas de comprensión lectora. No solamente en las pruebas PISA, sino que en las pruebas nacionales y regionales, como por ejemplo es la prueba ERCE, que es una prueba más de nuestra región de Latinoamérica. eh, los estudiantes argentinos tienen un rendimiento que realmente preocupa a quienes están implicados en el sistema educativo. Yo creo que es una preocupación de todos los sistemas educativos porque tener una buena habilidad de comprensión lectora no solamente hace que un estudiante pueda atravesar la escolaridad, sino que básicamente hace una sociedad de ciudadanos que sean lectores críticos, que puedan elegir y por consiguiente que sean libres. Entonces creo que es una preocupación que nos atañe, nos implica a todos. Ahora, ¿qué es la comprensión? Ahora sí vamos a ver, ¿qué es la comprensión lectora? La comprensión, yo diría, podemos empezar por algo un poco más amplio. Yo diría que es la lectura. La lectura es una habilidad lingüística, cultural. Esto significa que nadie nace sabiendo ni leer ni comprender textos, es decir, que tiene que ser enseñada y que tiene que ser ejercitada, que supone un espectro o un continuum que va de la lectura más mecánica, de la decodificación de palabras, hasta la construcción de sentido de lo que estoy leyendo. Y que esa es la gran problemática, ¿no? Estudiantes que muchas veces leen, pero no comprenden lo que leen. Entonces, la comprensión de textos es eso. Si uno tiene que pensarlo, es como el extremo el continuum de la lectura, y que lo que implica es la construcción activa de significado. Los lectores somos constructores activos de significado. ¿Cómo? A partir de lo que nos dice el texto, sumado al conocimiento general del mundo que traemos, que tenemos cada uno de nosotros. Y de esta manera, combinando estos tipos de información, se construye sentido y se comprende textos. Hay una frase que yo uso mucho y que me parece muy linda, una metáfora de lo que implica comprender textos, que fue dicha por un escritor llamado Alberto Mangel, que decía que la vida del texto depende de la generosidad del lector. Él decía, recién en el momento en que un lector posa sus ojos sobre información, sobre una pantalla o sobre un papel donde hay un texto, es que el texto cobra vida. Entonces, es una habilidad que es muy compleja, que tiene múltiples componentes y que muchas veces hace que sea difícil entender por dónde tengo que ir para poder mejorarla. Sí, ahora hay una situación que se da y en cuanto a las dificultades que puede provocar esta situación. Es decir, ¿qué provoca que haya esas dificultades que se dan cuando se trata de comprender un texto? Ahí hay que ver esa situación. Sí, completamente de acuerdo. Hay que verla y hay que analizarla muy bien, pensando en la complejidad que decíamos, ¿no? Porque uno dice,
por ejemplo, vamos a las pruebas PISA. Uno aplica las pruebas PISA, interpreta los resultados y uno dice, bueno, por ejemplo, en Argentina, el 46% de niños y niñas de más o menos 8 años, de lo que sería el tercer grado de escuela primaria, no comprenden lo que leen. Es decir, 1 de cada 2 no comprende lo que lee. Esa es una situación que es catastrófica, pero la pregunta es, ¿dónde está esa dificultad? Muchas veces la dificultad está en la lectura misma. A nosotros nos pasa que los estudiantes llegan incluso a lo que es nuestra escuela secundaria, es decir, a los 13, 14, 15 años, sin leer fluidamente. La lectura fluida, es decir, este pasaje de lo escrito a lo oral, esta posibilidad de decodificar estos signos, estas letras que tiene en especial una lengua alfabética como es el español, tiene que estar muy consolidada para que después puedan quedar recursos para que se comprendan textos. Muchas veces lo que nos pasa es que los niños no han aprendido a leer como corresponde en los primeros años de la escolaridad y eso hace, por supuesto, que no comprendan textos, porque todo el esfuerzo cognitivo está puesto en tratar de decodificar qué dice ese texto. Entonces, una de las cuestiones es esa, la decodificación. Pero también hay otras. Nosotros, Miguel, cambiamos un poco el foco. Pasamos de preguntarnos por qué los estudiantes no comprenden lo que leen a decir, bueno, ¿qué estamos haciendo los adultos que estamos implicados en el sistema educativo para que nuestros estudiantes comprendan lo que leen? Porque si estamos hablando de habilidades que son culturales, que se enseñan y se ejercitan, lo primero que tengo que asegurarme es que lo estoy enseñando como corresponde. Ese es un segundo problema. ¿Cómo se enseña? ¿Qué se enseña? ¿Cuánto se da por supuesto y cuánto se deja librado al niño y el niño no puede desarrollar ciertas habilidades solo? Entonces, ese es un segundo problema, diría yo. Hay un tercer, que es la segmentación del sistema educativo. En países como muchos países de Latinoamérica y de Centroamérica, lo que ocurre es que hay una segmentación muy importante del sistema educativo y hay diferencias en las oportunidades educativas. Y esto pesa mucho. Por ejemplo, la pandemia permitió verificar cómo pesaba esto, cuántas diferencias había entre las oportunidades que tenía un niño de un contexto socialmente favorecido versus a las pocas oportunidades que tenía un niño de un contexto mucho más pobre, en el que no tenían computadoras, en el que tal vez no tenían celulares para poder conectarse a la escuela cuando estábamos aislados. Entonces, esto es otra explicación. Y por supuesto, Miguel, que el tema de las tecnologías también lleva a nuevas formas de procesamiento de la información. Sí, pero se da un caso que también uno nota que la situación del sistema educativo, del hogar, incluso de los profesores, es decir, a veces se buscan culpables de quién es que provoca que esta situación, es una situación que, como bien usted dice, parece que abarca todo nuestro país, América Latina y el Caribe, porque aquí eso es una gran preocupación cuando los estudiantes van a la prueba PISA y ahí se nota claramente que no hay una comprensión de lo que los estudiantes dominicanos leen y por eso es su baja calificación. Entonces, esto también hay que relacionarlo con un espíritu crítico. El que no comprende lo que lee no puede tener un espíritu crítico de tratar los temas y de ver cuáles son sus apreciaciones personales. ¿Cómo usted vería esa situación en cuanto al espíritu crítico y la asimilación y la posibilidad de tener también criterios personales sobre lo que uno lee? A ver, a mí me parece que esto que estás mencionando del espíritu crítico es fundamental, es lo que decíamos al comienzo, ¿no? Una sociedad con buenos lectores es una sociedad con un espíritu crítico, que no se convence de cualquier cosa, sino que toma decisiones de manera consciente. Pero además, yo pienso un poco
hoy en lo que implican las plataformas digitales hoy, los algoritmos, ¿no? E incluso la inteligencia artificial y el chat GPT y todo esto, ¿cuán necesario hace el que tengamos lectores que sean críticos? Porque las plataformas digitales no son simples artefactos útiles, funcionan como estructuras de poder que organizan también la vida social. ¿Está bien? Entonces, en este momento creo que hay que estar como muy atento, porque todo lo que pasa por una pantalla de alguna manera intenta convencernos de algo, nos lleva hacia ciertos extremos. Se ha dicho justamente esto, que los algoritmos no son neutrales, que tienen un efecto como acumulativo que moldea nuestras creencias, nuestras percepciones. Cuando uno interactúa con cierto contenido, empiezan a devolver más y más de esa misma línea narrativa, reforzando nuestra propia mirada del mundo. Es decir, nos van convenciendo y nos van llevando al extremo. Y suelen empujarnos incluso hacia versiones más extremas de lo que ya vimos. Por ejemplo, un video sobre una enfermedad termina a los pocos clics en un escenario que es catastrófico. Entonces, todo esto hace necesario que tengamos lectores críticos que sean capaces de entender qué es verdad, qué no, cuánto tengo que creer, por qué no debo creer ciertas cosas. Entonces, creo yo que este concepto de espíritu crítico y de buenos lectores y buenos comprendedores es algo que tenemos que reforzar mucho en estos momentos. Hay una relación que se da muy estrecha en los momentos actuales, porque estamos en la era digital. Eso también hay que comprenderlo. Entonces, ¿cómo podríamos decir que esa era digital acelera o contribuye o no a la comprensión lectora? Es decir, es un elemento, la era digital, la educación digital, que provoca mayor comprensión en los estudiantes, en los alumnos. Yo creo que en realidad que la cambia. No creo que, por un lado, tenemos que decir una cuestión, me parece que es importante destacar, que es que si uno piensa en lo que es la historia de la humanidad, hoy en día se lee y se escribe más que nunca. Más que nunca. El problema es cómo se lee y cómo se escribe. Cuando yo iba a la escuela, por fuera de la escuela, yo podía escribirle una carta a una persona o podía dejarle una nota a mi mamá pidiéndole un favor, pero no escribía mucho más. Hoy se escribe mucho en las redes sociales, con el WhatsApp, es decir, hay muchos mecanismos de comunicación que hacen que hoy la gente escriba y lea más que nunca. El tema es cómo se lee y cómo se escribe, porque sin lugar a dudas, estas tecnologías ya no son nuevas, están muy asentadas, cambiaron la forma de procesamiento de la información. ¿Por qué las cambiaron? Porque en realidad la información ya no se procesa con las tecnologías y con la pantalla de modo analítico, secuencial, pausado, como se hacía cuando leíamos un papel y nada más que un papel, sino que hoy la pantalla nos invita a procesar la información de una manera muy diferente, en paralelo, varios estímulos juntos. Es decir, es una forma de procesamiento completamente diferente a la que requiere la lectura. La lectura en sociedades occidentales, sociedades como las nuestras, implica una lectura una direccionalidad de izquierda a derecha. Yo tengo que ir leyendo palabra por palabra, ¿está bien? En cambio, la pantalla me lleva a otra forma de procesamiento. Y entonces chocan estas claves de procesamiento y claro que es muy diferente. Inclusive los cambios atencionales. Hoy lo que cambió radicalmente es la atención, es la memoria. Lo atencional es algo que, digamos, hoy se caracteriza por ser absolutamente lábil. Vamos de un estímulo a otro, rápidamente tenemos que pasar digamos, de una información a otra información. Los algoritmos mismos están diseñados para maximizar la atención y lo que más retiene nuestra atención es justamente lo que nos conmociona, lo que nos enfurece, es decir, otra vez vamos a los extremos. Entonces, creo que lo atencional, para poder leer y leer
de manera profunda y de manera crítica, necesitamos lentitud, necesitamos una velocidad mucho menor que la que se propician hoy con las tecnologías, porque necesitamos una atención más profunda, necesitamos estar pensando en lo que estamos leyendo y nada más que en eso, y no estímulos que nos distraigan. Entonces, hay mucho que se dice sobre esto. A mí, sin embargo, hay un concepto que me gusta mucho que plantea Daniel Casani, que es un investigador español que trabaja de Barcelona, que trabaja especialmente con todo lo que es la alfabetización más digital, y él dice, las reflexiones sobre cómo impactan las tecnologías sobre la comprensión lectora suelen ser múltiples, especulativas y bastante desmedidas, exageradas, generosamente grandilocuentes o sospechosamente negativas. Es decir, todo en la misma bolsa. Y tiene sentido, muy poco tiempo, en muy poco tiempo, el uso de las computadoras, de los celulares, de las tabletas y de lectores electrónicos creció de manera vertiginosa y con eso cambiaron también nuestras prácticas de lectura. Estas transformaciones que se generaron abre como un rango muy importante de preguntas que docentes, familias e investigadores nos venimos haciendo desde hace algunos años. ¿Leemos igual en la pantalla que en el papel? Las instituciones educativas ganaron, como bien usted decía, Miguel, ¿ganaron o perdieron con este giro tecnológico? Los nativos, los llamados nativos digitales, por ejemplo, los de las generaciones de millennials o generación Z, ¿muestran realmente ventajas al leer en soportes digitales? ¿Es comparable leer un libro en papel que recorrer un hipertexto o navegar en Internet? Entonces son muchas preguntas que surgen y que tienen respuestas muy interesantes, que nos muestran por qué también hay un fracaso en la lectura y en la comprensión de textos. Ahora, yo no sé cómo se dio ese paso, pero, por ejemplo, en República Dominicana, en los años 60, 70, 80 y todavía en los 90, en los años 90, se daba una materia que se le llamaba lectura comprensiva. Es decir, se le ponía a leer al estudiante y a través de esa lectura que él hacía y se le presentaba una serie de imágenes y en la pizarra y de escrito para que ellos trataran también de ir aprendiendo a retener algunas ideas y a tener la comprensión de lo que leen y a explicar lo que leían. Pero eso aquí ya en los últimos años ya no hay lectura comprensiva, no se ve en las aulas la lectura comprensiva tanto en primaria como en secundaria. Eso ha sido un factor negativo también. No sé cómo usted ve esa lectura comprensiva que se daba antes, no sé si en Argentina es así, pero ahora en Dominicana eso no se ve en las aulas de primaria y de secundaria. Eso hace también, según mi opinión, que incida también en lo que es esa comprensión lectora de los estudiantes. Sí, yo estoy de acuerdo. Creo que al cambiar los paradigmas, al cambiar la forma en que funciona, por ejemplo, lo atencional y las motivaciones de los estudiantes, porque hoy la lectura, uno de los fenómenos que se han registrado a nivel de la lectura es el fenómeno de superficialidad, que me dice que proceso la información muy por encima, que lo que espero es una retribución inmediata, por ejemplo, un me gusta frente a una publicación en una red social. Cambiaron tanto las motivaciones de los estudiantes que a veces se hace muy difícil presentar un texto corrido, un discurso continuado, y que los estudiantes puedan leerlo. Está bien, cuando uno les presenta un texto que tiene más de una página, dice, uy, es muy largo. Esa es la respuesta que uno encuentra. Entonces creo que estamos en un momento en el que creo que se ponen en juego como aspectos que provienen, digamos, docentes, alumnos del siglo XXI, con docentes formados en el siglo XX y con materiales casi del siglo XIX. Es decir, hay una convergencia de cuestiones que uno tiene que revisar en la educación, que tiene que ayornar, que tiene que actualizar, y entre esas cosas
básicamente está el tema motivacional, ¿no? Porque uno podría decir, bueno, hoy a los estudiantes o a los jóvenes les interesa el navegar por internet y estar en las redes sociales. Y bueno, es una realidad. Yo no digo, digamos, yo no estoy a favor de que el celular esté en el aula, pero sí estoy a favor de que se impulse la tecnología y de que se pueda usar a favor del docente la tecnología para poder promover una vez más el pensamiento crítico, ¿no? Ese pensamiento que a veces sentimos que perdemos. Yo creo, por ejemplo, que hoy con la inteligencia artificial, que no podemos ignorar, porque es una realidad, lo que hay que ver es qué hacemos con esto. Es decir, la inteligencia artificial no es una varita mágica, pero tampoco podemos dejarla de lado. Creo que es importante y es urgente formar a los docentes para que puedan apropiarse críticamente de estas tecnologías, no solamente para usarlas, sino también para saber cuándo tiene sentido usarlas, para qué, con qué límites y qué queda en juego cuando lo hacemos, ¿no? Creo que eso es un irrenunciable. La escuela no puede quedarse fuera del debate, porque la realidad es que la inteligencia artificial, aunque no nos guste, está transformando gran parte del mundo, desde cómo escribimos y buscamos información, hasta cómo seleccionamos noticias o se toman decisiones políticas. Entonces, lo que yo creo es que todos le tememos un poco a la inteligencia, por lo menos yo le temo en ciertos puntos y me genera cierta angustia este crecimiento tan veloz. Pero por otro lado, creo que hay que implicarse en esto y ver las formas que tenemos de poner de nuestro lado la tecnología y poder, se requieren lectores más críticos que nunca para esto. Yo estoy convencida, justamente usted mencionaba uno de los libros que nosotros publicamos, que es este de mitos y verdades en la neurociencia, y la realidad es que a veces se hace tan difícil, y más aún hoy en día, ¿no? Discriminar qué es verdad y qué es mentira de lo que se está diciendo, que se necesita más que nunca lectores críticos, con lo cual hay que seguir trabajando en esto, porque si no, circulan una serie de mitos que se propagan y se establecen. Mitos que a veces son, no sé, más inofensivos y otras veces pueden ser mucho más nocivos. ¿Está bien? No sé, lo que no se aprende hasta los 3 años ya no se aprende. Si uno no aprende a leer hasta los 7 años, ya no puede aprender a leer igual. Usamos solamente el 10% de la capacidad del cerebro. Los matemáticos son de hemisferio izquierdo y los artistas de hemisferio derecho. Son una serie de enunciados que por lo menos en nuestras sociedades están muy propagados a nivel educativo y que tampoco hacen bien a la hora de encarar cómo tengo que hacer para enseñar. Entonces me parece que todo lo que nos pasa nos lleva a pensar cómo podemos tener estudiantes que sean realmente críticos, lectores críticos y que puedan discriminar, que puedan entender cuál es una fuente certera y cuál no, porque también se pierde el sentido de la fuente. Uno no sabe en realidad cuando está leyendo, lee por ejemplo, en las redes sociales. Uno lee un comentario y opina sobre ese comentario, que a su vez comentó sobre otro comentario, que a su vez opinó sobre otro comentario, y perdemos la fuente. No sabemos quién lo dijo, no sabemos si lo que se está diciendo tiene valor de verdad o no. Entonces, para eso es muy importante el desarrollo y el trabajo por lectores críticos. Y eso nos concierne a los adultos, a los que estamos en el sistema educativo. Sí. Se interrumpió un poco Ahí, la llamada. Sí, ¿se me escucha otra vez? ¿Ahí se escucha? sí, ahora sí. Sí, Ahí vamos. Eso yo continúen. decía que sí, que se necesitan, digamos, eso, trabajar por lectores críticos. Ahora, yo le digo una cosa, nosotros trabajamos en investigación y hemos realizado una serie de investigaciones para ver el impacto que tenían los soportes de lectura sobre la comprensión de textos. ¿Y qué encontramos? Encontramos que cuando uno compara la forma en que se comprenden textos, estudiantes universitarios, ¿no? Que estaban entrando a la universidad, cuando comparamos cómo comprendían textos, el mismo texto en un papel
en una pantalla de computadora y en una pantalla de un smartphone, las diferencias son muy importantes. Son muy importantes, y especialmente cuando el texto es un texto disciplinar. Supongamos que le damos a leer a un estudiante un texto sobre física o sobre economía, se hace mucho más difícil leer en celular que en computadora, y en computadora que en papel. Es decir, la lectura siempre en el smartphone, en el celular, es mucho peor que la lectura tanto en papel como en la pantalla. ¿Por qué? Porque hay una cantidad de mecanismos y de fenómenos de distracción en el celular. Mientras yo estoy leyendo, me entra una llamada, se activa una alarma, se prenden algunas luces, tengo ganas de ir a ver a TikTok a ver qué pasa, o a Instagram a ver qué pasa. Entonces, ese pequeño rectángulo de 15 centímetros por 6 no solamente alteró la manera en que leemos, sino que modificó la forma en que conversamos, pensamos, dormimos, trabajamos, compramos, recordamos, aprendemos, cómo hacemos vínculos. Entonces, no se trata de demonizarlo, pero sí de mirar con lucidez el impacto que esto tiene. Sabemos por la investigación que la lectura es más profunda, con menos actitud de zapping, cuando yo leo en el papel o leo en la computadora, que no tengo distractores, que cuando tengo en el celular, cuando leo en el celular, que además es un mecanismo, es un dispositivo tan reducido que cabe en la palma de la mano y que en realidad hace que tengamos que tener una memoria de trabajo también muy importante, porque entra un fragmentito de información muy pequeño, con lo cual se hace más difícil todavía la lectura. ¿Cuáles, Valeria, doctora Valeria, cuáles estrategias debemos seguir para... No se escucha bien. Sí, yo Sí. escucho un poquito cortado, pero escucho. Ah, sí. No, yo le preguntaba que cuáles estrategias debemos seguir para mejorar esa comprensión lectora. Bueno, lo primero que debemos hacer es tomar conciencia de que la comprensión lectora se enseña. ¿Por qué digo esto? Porque por lo menos en nuestro país, en los países, puedo asegurar en los países de Sudamérica, seguro, o por lo menos en los países limítrofes a Argentina, está como muy establecido cómo hacemos para enseñar a leer y escribir. Y está también bastante establecido cómo hacemos para enseñar a producir un texto. Si yo le digo a usted, tenemos que enseñarle a un estudiante a escribir una carta o a escribir un texto argumentativo, nosotros sabemos que hay ciertos recursos que tenemos que poner en marcha. Ahora, cuando yo le pregunto a un docente, ¿qué hace para enseñar a comprender textos? Esto no queda tan claro. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es esto, que como es una habilidad lingüístico-cultural, yo no sé si se está escuchando bien, porque estoy viendo que la imagen va diferente de mi voz. Sí, sí, pero se escucha bien, se escucha bien. Ah, bien, perfecto. Entonces, cuando yo pregunto, bueno, ¿cómo se enseña la comprensión lectora? Entramos en un terreno bastante complicado, porque cuando yo estudio, nuestras investigaciones son desde un punto de vista psicolingüístico. Lo que estudiamos son los procesos mentales que están implicados en la lectura, en la escritura, en la comprensión de textos. La comprensión de textos no se puede ver a simple vista. Yo no puedo saber qué le está pasando a la persona en el momento en que está comprendiendo textos. Pero por otro lado, tengo que enseñarla explícitamente y tengo que decirle, bueno, vamos por este camino, así se jerarquiza la información, así se generan inferencias, así se computa la estructura sintáctica, tenés que tener un buen vocabulario. Entonces, todo eso es parte de la enseñanza de la comprensión de textos. Es transmitir cada uno de estos conceptos, llevar explícitamente a entender cómo se hace para construir significado, cosa que no es fácil, porque implica muchos factores lingüísticos, psicolingüísticos, culturales, relacionados con la experiencia de cada sujeto.
con lo atencional, con la memoria de trabajo, con las que se conocen como funciones ejecutivas. Es decir, son muchos factores a los que yo tengo que atender y lo que yo diría es que una buena capacidad de comprensión es posible, pero para eso tengo que enseñarla de manera sistemática y sostenida en el tiempo. Es decir, si yo me pongo a enseñar a comprender textos en 2 meses, no logro nada. Es una cadena. Usted, Miguel, antes hablaba de quién se le echa culpa y a quién no. Y acá pasa que hay un sistema de culpas. Acá en Argentina, quienes estamos en la universidad decimos, los estudiantes llegan mal preparados de la escuela secundaria. Los que están en la escuela secundaria dicen, los estudiantes llegan mal preparados de la escuela primaria. Y así vamos, digamos, pasándonos la culpa, porque siempre es más fácil pasarle a otros la culpa, pero la realidad es que esto debería ser trabajado desde instancias muy tempranas, desde que los niños son muy pequeños y desde el punto de vista de la oralidad. La oralidad es muy importante también para la lectura, para la escritura y para la comprensión de textos. Es decir, que se pueda desde muy temprano desarrollar las habilidades lingüísticas ligadas a la oralidad es fundamental. Y se ha visto, hay estudios que muestran que aquellos estudiantes que llegan al primer grado, es decir, a los 6 años, a la instrucción formal, con distintos backgrounds, con distintos desarrollos lingüísticos tempranos, también van a desarrollar diferente la lectoescritura. Se ha visto que niños de contextos más favorecidos llegan con mucha más interacción entre el adulto y el niño que en contextos más desfavorecidos. Y eso va a impactar también en el desarrollo posterior de otras habilidades más complejas como la lectura, la escritura y la comprensión de textos. Ahora, podemos decir cómo nosotros podemos señalar cuáles son los principales beneficios y también los principales retos que tiene la educación digital. Sí, a ver, creo que como beneficio, creo que fundamentalmente, más que un beneficio, es una realidad, es la motivación que genera los niños, las niñas, los adolescentes, están muy acostumbrados al uso de lo digital. Entonces, como esto puede llegar a ser un gran aliado siempre y cuando sepamos cómo usarlo, ¿está bien? ¿Y cuáles son los retos? Yo siempre digo que me parece que estamos como en la cresta de la ola, estamos en lo más alto de la ola con toda esta información encima y todavía no sabemos muy bien qué hacer, pero la realidad es que no podemos dejar de lado que hoy en día las tecnologías vinieron para quedarse y que lo que tenemos que ver es cómo las transformamos en aliadas para enseñar a comprender textos activamente, a leer, a escribir incluso. Por ejemplo, el estudio del chat GPT, el estudio no, perdón, la generación de un texto con chat GPT requiere de un lector que sea capaz de revisar lo que el chat le dijo. El chat todavía se equivoca mucho, ¿está bien? Y da citas que son erróneas, conceptos que son erróneos. Hay ejercicios que son muy interesantes. A mí, por ejemplo, el otro día me enviaron un currículum, una hoja de vida personal mía, pero que estaba toda equivocada. Y yo digo, qué extraño. Me decían que había escrito libros con autores que yo no conocía, me decían que yo tenía una profesión que no era la mía, y ahí me di cuenta que habían buscado, le habían pedido al chat una biografía, y claro, el chat, digamos, generó cualquier cosa. Ahora, si yo soy crítica y yo le devuelvo y yo le digo esto no es así, y cómo podemos hacer para ajustar esto, yo creo que ahí podemos llegar a tener ventajas interesantes con la inteligencia generativa. Entonces, es un verdadero reto porque estamos frente a algo que avanza vertiginosamente y que de alguna manera tenemos que incorporarlo. Pero no podemos quedarnos, la escuela no puede quedarse afuera de ese debate y no puede quedarse afuera de esa carrera. ¿Cómo lo vamos a hacer? Y habrá que ir viéndolo, esto depende de voluntades políticas también, ¿no? No solamente digamos, de lo que aporta la ciencia es un elemento más que aporta
evidencia en favor de algún fenómeno y que puede permitir la toma de decisiones, pero es algo que todavía está en ese terreno fangoso, ¿no? Lo que decía Casani, en opiniones que son sospechosamente negativas o altamente positivas, todavía estamos, digamos, lidiando con esos extremos. Y yo creo que poco a poco hay que incorporarlas de manera tal que los estudiantes sigan siendo lectores críticos. Ahora, cuando vemos esa situación de deficiencia en cuanto a lo que es la comprensión lectora, tenemos que darle algunas recomendaciones también a los ministerios de educación y a los gobiernos, que deben tomar también medidas para mejorar también esa deficiencia que tenemos. Es decir, ¿qué recomendaciones usted le daría a los ministerios, ya en este caso, y a los gobiernos que también se descuidan? Por ejemplo, nosotros debemos tomar medidas, pero nunca las tomamos. Es decir, siempre, cada vez que hay, cada 3 años, cada cierto tiempo que hay una prueba PISA, entonces vemos que hay esa situación y queremos buscarle solución, pero nadie da ni toma la iniciativa de enfrentar esa situación. ¿Qué usted opinaría de eso, de cómo nosotros podemos superar esos déficits que tenemos? Eso es una pregunta muy interesante y también muy difícil por momentos de responder, ¿no? Porque yo lo que creo es que hoy en día, si bien la lectura y la comprensión siempre fue un foco de interés, en los últimos años se desarrolló una verdadera ciencia de la lectura, con evidencias muy importantes que vienen de lo neural. Hay estudios de neurociencia que muestran cómo se aprende a leer, cómo el aprendizaje de la lectura cambia el patrón de activación cerebral, de trabajos más de tipo cognitivo, de trabajos que toman lo ambiental. Es decir, hay una cantidad de evidencia, un cúmulo de evidencia muy importante, pero a veces no se toman en cuenta esas evidencias. Y ahí es donde entramos en problemas, porque todo esto depende, como bien dijo usted, Miguel, también de una voluntad política. Si esto no se toma a nivel global y que afecte, digamos, a toda la población, a todo el país, y bueno, va a quedar supeditado a iniciativas más como microestructurales. Si yo tengo no sé, una idea de que hay que trabajar de una determinada manera, pero yo trabajo con una escuela, otra escuela no alcanza. Esto tiene que ser un cambio a grandes dimensiones, de grandes dimensiones. Entonces, lo primero que yo diría, por lo menos lo voy a responder por mi país, que no sé si eso aplica a República Dominicana, por ejemplo, pero en mi país lo primero que yo recomendaría es revisar la formación docente. Y no porque yo creo que los docentes están haciendo un trabajo increíble y esto se vio muy bien en épocas de pandemia, donde se revalorizó el trabajo docente, pero sí creo que requieren de una formación diferente, una formación más actualizada, donde estas cuestiones más psicolingüísticas de qué implica leer, qué implica escribir, qué implica comprender un texto, es fundamental para que después puedan transmitir esos conocimientos. Entonces, si me pregunta a mí qué es lo que a qué lugar apuntaría para empezar a cambiar este panorama, apuntaría primero a la formación docente. Y después diría que en relación con la interpretación de las pruebas, por ejemplo, PISA, o las pruebas que se tomen, que hay que también ser muy cuidadosos con lo que se interpreta, porque cuando yo digo nuestros estudiantes no comprenden lo que leen, yo no sé qué es lo que está pasando atrás, yo no sé cuál es el problema que hay en cada situación. ¿Por qué no comprenden? Porque no leen, porque tienen un vocabulario pobre, porque no tienen conocimiento del mundo, porque no tienen habilidades metacognitivas, porque no saben generar inferencias, porque no pueden jerarquizar la información, porque tienen hambre y llegan al colegio sin alimentarse, porque están tristes, porque viven situaciones en sus casas muy extremas. Es decir, son tantos los factores que pueden influir en el rendimiento, en comprensión de textos,
que me parece que es muy importante también ajustar eso, la interpretación de los resultados. Saber que las pruebas, que la evaluación es muy importante para saber dónde estamos y que de alguna manera es una radiografía de la situación, pero que tenemos que tener cuidado porque esa radiografía tiene que ayudarnos a nosotros a planificar qué hacer para revertir la situación. Y para poder planificar de manera consistente, lo que yo tengo que hacer es una buena interpretación de esos resultados, porque si no corro el riesgo de interpretar cualquier cosa que no es lo que me está mostrando la prueba. Entonces, es muy importante que continuemos en otro momento este análisis, porque usted ha hablado de neurociencia y podríamos hacer un programa sobre la neurociencia, que es un tema que también compete al programa Hablemos de Ciencia, Tecnología y Sociedad, porque la neurociencia es uno de los aspectos de científicos que más se está debatiendo en los actuales momentos en cuanto a los aportes que está haciendo al conocimiento del cerebro, al conocimiento del comportamiento humano. También ha contribuido a comprender muchas cosas que antes no se sabía sobre el cerebro y sobre cómo a las actitudes de la gente y el comportamiento. Podríamos hacer un programa relacionado con la neurociencia, si usted está disponible y si usted lo permite. Sí. Me gusta mucho. De hecho, ese libro, uno de los libros que usted mencionó, que es Neurociencias y Educación, era justamente atravesaba estas cuestiones, ¿no? ¿Por qué todavía son distantes los puentes entre la neurociencia y la educación? ¿Qué aporta la neurociencia? ¿Qué mitos se generan? ¿En qué nos ayudan? Yo creo que la neurociencia es una disciplina que ha aportado muchísimo para la comprensión de muchos fenómenos ligados a la conducta, pero por lo menos en este entorno ha sido mal interpretada muchas veces. Y entonces se la toma o como la salvadora de la educación o como un atentado contra el pensamiento crítico. Y la neurociencia no es ni una cosa ni la otra. Es una disciplina más que nos permite entender de manera más acabada, más profunda, un fenómeno determinado. Entonces, claro, creo que vale la pena hacer un programa sobre la neurociencia y la educación sin dudas. Sí, de todo modo, queda invitada, doctora, a Valeria, queda invitada a ese próximo programa. Vamos a coordinarlo porque es un placer que usted siga abundando sobre esa temática, una temática muy importante en la actualidad. Le agradezco su participación en el programa de hoy. Muchísimas gracias, muchas gracias a usted, Miguel, muchas gracias a quienes estén escuchando el programa y por supuesto, siempre acá disponible para cuando quiera. Cuenten conmigo. Sí. Muchas gracias. Bueno, será entonces hasta el próximo sábado con Hablemos de Ciencia, Tecnología y Sociedad con Miguel Cabrera. Muchas gracias.